La siguiente parte va a ser cómo solucionar las ecuaciones no lineales, ¿no? Es decir, conjuntos de ecuaciones que relacionan variables independientes con variables dependientes, ¿no? Digamos, y es una variable dependiente o función que está en términos de una variable independiente x. Sin embargo, esta ecuación es no lineal. ¿A qué me refiero que es no lineal? Hay algunos teoremas que mencionan la linealidad de una ecuación. Por ahora les menciono que es no lineal debido a que no podría despejar fácilmente el valor de x, ¿no? De manera analítica. Digamos, si yo les planteo una ecuación lineal de esta forma, ¿no? A más bx. Esto es un polinomio de grado 1. Yo puedo despejar fácilmente la x, ¿no? Dado que yo tengo y, yo puedo despejar fácilmente la x. Pero algunos aspectos donde ya no tengo orden 1 dentro de este polinomio, quizás orden 3, 4, incluso órdenes fraccionarios, se consideran no lineales. Incluso las ecuaciones que incluyen funciones, ejemplos logaritmos, ya sea funciones trascendentales, trigonométricas, funciones logarítmicas, etcétera, se consideran no lineales. Entonces, para estos casos se definen algunos métodos que me sirven para poder encontrar los valores de x que cumplen cierta igualdad. Ahora, vuelvo a retomar el ejemplo que consideramos al inicio de la materia. Esto es una ecuación que representa la oscilación de una estructura que está dotada de amortiguamiento. Digamos, esta estructura quizás son dos vigas de un puente y la oscilación son las vibraciones que tienen. T es el tiempo de oscilación de esta estructura y les decía que es la posición vertical. En esa ecuación, y que depende del tiempo, es la posición vertical que va a tener esta estructura respecto a un punto de referencia transcurrido cierto tiempo. El tiempo se nota que es la variable independiente, ¿no? Porque de los valores de tiempo están relacionados los valores de la distancia vertical y. Entonces, como habíamos planteado anteriormente, esta ecuación no se puede resolver fácilmente, ¿no? Literalmente no es posible despejar t, al menos sin cambiar de dominio. Lo que yo requiero es entonces implementar un método numérico. Yo les puedo decir, encuentren el tiempo que ha transcurrido cuando la posición y de t es 4. 4 metros quizá, ¿no? No sé si sean metros, depende del modelo. Usualmente esto, metros es muy grande. Vamos a decir que tiene ciertas unidades de longitud, ¿no? Quizás milímetros. Y entonces yo les planteo este problema. Para este modelo matemático, cuando la función y o cuando esta estructura se ha separado entre sí 4 milímetros, ¿cuánto tiempo ha transcurrido, no? Notamos que no podemos despejar. Para esto se va a plantear un método numérico. El método numérico que vamos a ver inicialmente se llama método de bisección y me va a servir para encontrar valores de ecuaciones no lineales, ¿no? Retomamos una definición que habíamos planteado. Esta es una definición que vamos a realizar, ¿no? Para cualquier conjunto de datos omega que pertenece a los números reales, vamos a considerar que tenemos una ecuación de una variable de la forma f de x es igual a 0. Es decir, inicialmente para cualquier método, esto se plantea para la mayoría de los métodos, yo necesito despejar la función f de x e igualarla a 0. Esta definición me dice que hay un número s que pertenece al conjunto omega que se llama solución de la ecuación, también se llama raíz, donde se verifica que si yo sustituyo ese valor f de s en la función original f de x, ese valor se hace 0, ¿no?
A eso le vamos a llamar raíz. Vamos a explicarlo con nuestro modelo matemático, ¿no? Con nuestro modelo matemático, yo tenía que encontrar cuándo el tiempo o cuál valor de tiempo hace que esta función valga 4, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer inicialmente es igualar esta función a 0. Entonces si tengo la función así, 10 veces el exponencial de tiempo entre 2 por el coseno de 2 tiempo igual a 4, lo que yo voy a hacer es restar 4 unidades en ambos lados de la ecuación para que esta función y de tiempo me quede igualada a 0, ¿no? 10 exponencial de tiempo entre 2, coseno de 2 tiempo, menos 4 es igual a 0. El teorema me dice que para esta función ya igualada a 0, la voy a retomar. Hay un número S, usan S por el hecho de ser una solución. Hay un número S tal que si yo lo sustituyo aquí, es decir, sustituyo 10 e a la S entre 2, coseno de 2 veces la solución, menos 4. Existe un número S que verifica que esta igualdad es exactamente 0. Y a ese número S le vamos a llamar solución o le vamos a llamar la raíz de la ecuación. Entonces vamos a trabajar sobre esta ecuación de azul. Ahora, para analizar el método de bisección vamos a plantear el problema, ¿no? Ya habíamos analizado previamente el gráfico de esta función. Si yo graficara esta ecuación en un rango considerable, vamos a decir, lo voy a graficar de 0 a 10 unidades. Si el eje X es tiempo, notamos que esta es una función oscilatoria, ¿no? ¿A qué me refiero oscilatoria? Bueno, hace esto, ¿no? Arriba y abajo. Alterna constantemente entre un valor alto y un valor bajo. Esta función tiene estas características. Entonces, lo que yo quiero es encontrar el valor de tiempo cuando la función de abajo se hace igual a 0. Esta de aquí. Para analizar la solución gráfica, voy a trazar una línea horizontal en la función de y igual a 0, ¿no? Esa línea que acabo de trazar, voy a hacer zoom. Esa, yo la trazo en donde la función vale 0, ¿no? Esta línea roja. ¿Por qué? Porque si esta línea de azul es el gráfico de esta función, desde 0 hasta 10, el valor de la raíz sería cuando esa línea azul cruza con la línea roja, ¿no? Porque la línea roja equivale a f de x igual a 0. Notamos que tiene varias soluciones, ¿no? Tendría esta, digamos solución 1. Luego tiene otra por acá. Luego tiene otra por acá, aquí, acá y acá, ¿no? De hecho, este tipo de funciones oscilantes tiene varias raíces. Nosotros nos vamos a centrar en un rango para enseñarles el método de bisección. Vamos a decir que yo acoto entre 3 y 5, ¿no? Yo acoto el gráfico entre 3 y 5. Es decir, de este mismo, yo me centro desde este punto hasta el punto 5. Lo acoto así. ¿Por qué lo hice? Para acotar a una solución, ¿no? Entonces, si yo trazo aquí una línea que representa f de x igual a 0, gráficamente se ve muy fácil que aquí estaría la solución, ¿no? Donde el valor de x hace que la función se haga 0. Sin embargo, de manera gráfica, yo podría decir que está entre 3.75 y 4. Quizás en el gráfico yo pueda añadirle más números a esta escala y leer el valor, ¿no? Esa sería la solución gráfica, pero lo que yo busco es la solución analítica de este método. Vamos a plantear un método que se llama método de bisección.
Este es el planteamiento del problema. Ahora, ¿qué es el método de bisección? Bueno, el método de bisección se basa en un teorema llamado teorema de Bolzano, donde me dice lo siguiente. Me dice que sea f una función definida en un intervalo AB. AB son valores de X, ¿no? Yo puedo decir esta es la A, esta es la B, así como yo acoté en el gráfico anterior entre 3 y 5. Una función es continua en este intervalo tal que el producto de la función evaluado en A por el producto de la función evaluado en B es menor a 0. Entonces existe un número C dentro del intervalo AB tal que la función de C vale 0. ¿A qué me refiero? Voy a retomar el gráfico entre 3 y 5. Ese me ayuda más. Aquí yo retomé el intervalo A igual a 3 y B igual a 5, ¿no? Para esta función. Para aplicar el método de bisección, yo requiero que la función cambie de signo. ¿Por qué? Porque yo busco cuando esta función vale 0, ¿no? Es decir, estoy buscando este punto. Entonces, digamos, yo acoto, esta es la solución o la raíz. Yo acoto al intervalo AB y yo espero que dentro de este intervalo la función cambie de signo para asegurar que ahí yo tengo el 0, ¿no? El 0 de la función. A eso se refiere el teorema de Bolzano. ¿Qué me dice el teorema de Bolzano? Para que exista una solución dentro de un intervalo AB, el producto de la función evaluada en A, que sería este punto, por la función evaluada en B, que sería este otro. Noten que aquí también cambia de signo, ¿no? El producto de esos dos, si esta función es continua, ese producto es negativo, o sea, es menor a 0. Si esto se cumple, significa que la función cambia de signo dentro de ese intervalo y entonces existe solución dentro de ese intervalo, ¿no? O sea, existe un número C dentro de ese intervalo AB, dado que la función f de C se haga 0. Este sería el punto C. Eso es lo que estoy buscando. En este teorema se basa el método de bisección. Yo primero acoto a un rango A, B, verifico si dentro de ese rango la función cambia de signo. Si no cambia de signo, no hay solución en ese rango, ¿no? Porque regresando al gráfico completo, digamos, si yo acotara entre estos dos puntos, el de la izquierda es A, el de la derecha es B, aquí no cambia de signo, ¿no? Entonces aquí no hay solución, yo no voy a encontrar dónde la función vale exactamente 0. Este teorema de Bolzano primero se utiliza para saber si dentro de este rango que yo defina existe la solución, es decir, existe un valor dado que sea la solución de la función igual a 0. ¿Cómo sé si existe este valor? Bueno, multiplico la función evaluada en el límite inferior A por la función evaluada en el límite superior B. Si esto me da negativo, sí cambia de signo la función. Si no me da negativo, puede que no cambie de signo y no existe solución ahí. Hay que tener cuidado con el rango que yo selecciono, ¿no? Porque puede que aquí la función sea positiva y acá también sea positiva, ¿no? Porque tengo dos soluciones dentro del sistema. Estas son soluciones oscilatorias o funciones oscilatorias. Y lo que yo busco en sí sería esta raíz. Este es el fundamento del método bisección. Entonces, ¿qué haría el método de bisección? Digamos, yo tengo una función definida, esta línea azul es la función, y igual a f de x, la grafico aquí contra x. Para explicarles el método, yo estoy haciendo la representación gráfica, ¿no? Pero realmente la solución yo la voy a encontrar escribiendo el método solamente numérico. No voy a hacer el gráfico, sino que lo que estoy planteando aquí de manera gráfica
es lo que voy a estar buscando ya en el método numérico. Digamos, si esta es la función f de x, yo busco este valor de la raíz, ¿no? ¿Qué hago? Primero acoto entre un rango o un intervalo a y b. Le llamo a1, b1. Si esta función cambia de signo dentro de ese intervalo, significa que la solución sí existe, ¿no? Si hay un valor, aquí se llama p, tal que sustituyendo ese valor p en la función se haga cero. Aquí aplicaría el teorema de Bolzano. Si no cambia de signo la función, yo tendría que cambiar de intervalo a otro. Y lo que sigue, de hecho se llama método de bisección, es ir acotando por mitades, ¿no? De este primer rango, yo tengo una mitad y tengo otra mitad acá. La mitad exacta aquí sería P1. Entonces, yo me tengo que ir acotando, ya sea seleccionar la mitad izquierda o la mitad derecha. Y obviamente tengo que ir a la mitad de ese intervalo que contenga la raíz o que contenga la solución. Entonces, lo que se hace es definir dónde estará la solución. Si estaba aquí, obviamente me tengo que mover a la izquierda, ¿no? Entonces acoto para la siguiente iteración el intervalo a la izquierda. Ahora, de ese intervalo, entre A2 y B2, otra vez divido a la mitad y yo me puedo mover en la mitad izquierda o en la mitad derecha. Aquí se ve que la raíz está a la derecha, ¿no? Entonces me muevo al intervalo de la derecha. De nuevo, en este pequeño intervalo A3, B3, yo tengo dos mitades y la solución va a estar en una de esas dos mitades. El método de bisección se basa en eso, ir partiendo un intervalo a la mitad, pero moviéndome hacia donde va a estar la raíz. Me muevo a la mitad, luego a la mitad del otro, y así hasta que el intervalo sea tan pequeño que prácticamente yo alcance el valor de la raíz. ¿Cómo se hace? Vamos a ir planteando el método. Primero, requiero definir si la función es continua, ¿no? Porque el método de bisección es para funciones continuas. Hay varios aspectos que me dicen si una función es continua. El fundamento principal de una función continua se basa en los límites. Aquí me dicen si una función f de x es continua en un punto c, que pertenezca a los números reales. Voy a retomar el gráfico para irles explicando. Digamos, esa es mi función, ¿no? Y ahora está acotada entre 3 y 5. Esta función es continua en un punto, digamos en cualquier punto x. Yo puedo decir es continua en x igual a 4. Ese sería el punto C. Es continua si el límite de f de x cuando x tiende a c existe. Y ese límite, me refiero al límite de x, de f de x cuando x tiende a ese punto c que yo definí como 4. ¿Quieren le ponemos 4 en ese punto? Este límite existe y además es exactamente igual a la función evaluada en x, o sea, la función de 4. Esto se escribe así, ¿no? El límite cuando x tiende a c de f de x es f de c. Aquí yo sustituí c como 4, ¿no? Pero esta definición de continuidad se debe cumplir en todos los puntos donde esta función sea continua. Entonces, para poder comenzar a plantear el método de bisección, la función debe ser continua en todos los puntos. Luego, esta función notamos que al menos se ve como una línea continua, ¿no? Entonces, ese punto se debe de cumplir para determinar continuidad a lo largo de todo el rango y todo el dominio, donde yo voy a empezar a buscar los valores de las raíces dentro de este intervalo. Es importante mencionar que el método de bisección solo puede detectar un intervalo, ¿no? Una raíz. Si yo cambio el intervalo, yo puedo llegar a valores de otras raíces. Ahora sí,
Para poder verificar que esta función es continua en todo el intervalo, hay una serie de reglas específicas, ¿no? Algunos libros nos dicen de manera muy sencilla, la función es continua si yo la puedo dibujar con un lápiz a lo largo de todo su dominio sin separar el dedo del papel. Esa es la definición típica, pero no tiene tanta rigurosidad matemática, ¿no? Estas son algunas reglas. En sí, para definir continuidad y demostrar que una función es continua, el límite debe existir y ese límite debe ser igual a sustituir el valor c en la función, ¿no? F de c. Si ese límite es igual a f de c, ese límite existe y la función es continua. Ahora, todas las funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas son continuas. Todos los polinomios de cualquier orden, los exponenciales, logaritmos, senos, cosenos, esas son funciones trigonométricas, son continuas. Combinaciones de funciones continuas como suma, producto, cociente, también son continuas. Y funciones compuestas también son continuas y las funciones originales son continuas. Para una función compuesta f(g), esta es continua si f es continua y si g es continua. Ahora, ¿cómo es el algoritmo del método? Inicialmente, nosotros tenemos que identificar si esta función es continua, ¿no? Dentro de un intervalo, yo tendría que definir un valor a, un valor b. Si la función es continua y cambia de signo en los extremos de este intervalo, nosotros podemos aproximar una solución de la ecuación dividiendo el intervalo inicial en dos subintervalos iguales. Es lo que yo les decía, ¿no? Me voy definiendo mitades. Me muevo, primero selecciono un intervalo. De ese intervalo me voy a la mitad donde exista la raíz. Y luego hay que repetir el proceso hasta alcanzar una tolerancia. Definan primero un intervalo A, B. Estos son números de entre 3 y 5, por ejemplo. Dentro de este intervalo, la función debe cambiar de signo. Entonces hay que verificar si la función evaluada en A por la función evaluada en B es menor a 0, ¿no? Eso es el teorema de Bolzano. Si esto es menor a 0, sí cambia de signo. Si es mayor a 0 o si es positivo, no cambia de signo y yo tendría que seleccionar otro intervalo. Posteriormente se hace lo que les comentaba, ¿no? Verifico si cambia de signo, luego divido este a la mitad, detecto dónde la solución se encuentra y eso lo acoto a la mitad donde se encuentre la solución, ¿no? Si la solución es esta, me voy a la izquierda. Pero luego, para el tercer intervalo, otra vez divido a la mitad este intervalo de en medio y me voy a la derecha o a la izquierda dependiendo de dónde está la solución. Voy haciendo eso hasta que llegue al valor. Bueno, ahora sí, primero hay que elegir dos valores iniciales, uno inferior y uno superior, ¿no? Le vamos a llamar a ese intervalo x, y. Bueno, vamos a usar XL. XL es intervalo menor, esto viene de lower, que en general es lo que estamos considerando como A, ¿no? El intervalo de la izquierda. Vamos a considerar una X superior. Esta U viene de upper y es el intervalo de la derecha B. Entonces hay que elegir esos valores inferior y superior que encierren la raíz de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo AB, ¿no? Digamos, yo en el ejemplo que estaba analizando voy a elegir A como 3. XL vale 3, por ejemplo. XU o B vale 5. Luego tengo que verificar si el producto de la función evaluada en 3 por la función evaluada en 5 es menor a 0, o sea, es negativo. Si es negativo, la función cambia de signo dentro de ese intervalo y yo sí puedo implementar el método de bisección. Luego,
voy a plantear una aproximación de la raíz XR. Vamos a llamarle XR a una aproximación de la raíz. O sea, una primera aproximación de cuál va a ser la solución. Y esa aproximación va a ser la mitad del intervalo, ¿no? Que sería el intervalo izquierdo más el intervalo derecho entre 2. Aquí se debe verificar, obviamente lo que yo busco de verificar es que la función evaluada en esa aproximación valga 0. Si ya vale 0, tuve mucha suerte y ya acabé. Si no, hay que seguir cambiando este valor, haciendo lo que les comentaba aquí, moviéndome en mitades del intervalo para encontrar la solución. Entonces vamos en el paso 2. El paso 3 refiere a algunas evaluaciones. De nuevo, si yo tendría que verificar si esta raíz aproximada va a estar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces yo tengo que verificar en qué mitad del intervalo la función otra vez cambia de signo. Es por eso que de nuevo usamos el teorema de Bolzano. Si la multiplicación de f por la xl o por el intervalo izquierdo por la f de la raíz, noten que también x raíz es el punto central. Si cambia de signo en este intervalo, la raíz está a la izquierda y por lo tanto yo me muevo de intervalo, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos, yo planteé el intervalo AB. Yo obtengo el valor de la mitad, ¿no? Aquí. Yo tengo que ver dónde la función cambia de signo. Aquí observo porque de manera gráfica veo que la función cambia de signo aquí, ¿no? Pero a la derecha no cambia. Sin embargo, yo no tengo el gráfico. El método numérico consiste en encontrar dónde esta función va a cambiar de signo, si cambia a la izquierda o cambia a la derecha. Entonces acoto el intervalo a la mitad y yo evalúo de nuevo el teorema de Bolzano. Si el producto de f de x inferior por x central es menor a 0, la raíz se encuentra a la izquierda. Si el producto es mayor a 0, la raíz se encuentra a la derecha. Si el producto es igual a 0, la raíz es exactamente la mitad del intervalo inicial. Entonces voy a usar esto, lo voy a repetir varias veces hasta que encuentre el valor de la raíz, donde el intervalo valga 0. Como son métodos numéricos, nunca va a valer exactamente 0, pero usualmente se considera que sea menor a una tolerancia. Esto es una tolerancia. Digamos, yo puedo decir que este producto se acerque mucho a 0, que sea menor, por ejemplo, a 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Eso es un 1 con 5 ceros a la izquierda. En lugar de 0, yo fijo una tolerancia. Porque puede que nunca llegue a ser exactamente 0, ¿no? Me puedo ahí ir a 1 por 10 a la menos 100, menos 200, etc. Entonces tengo que fijar una tolerancia. Es común definir un error relativo para saber cuándo detengo el método, ¿no? Porque yo tendría que repetir el paso 3 hasta que llegue a una solución. ¿Cómo sé cuándo llego a la solución? Cuando la función evaluada en la raíz vale 0 exactamente o un valor menor a esta tolerancia. Es común definir un error relativo en términos de algunas variables, ¿no? El error relativo se define así. Si yo estoy calculando XR, que es el valor de la raíz en cada cálculo, yo tomo el XR nuevo menos el XR anterior entre el XR nuevo por 100. El valor absoluto de esto se llama error relativo porcentual, ¿no? Y digamos, yo puedo detener el método fijando una tolerancia. Quizás cuando el error
sea menor, vamos a decir a 0.05%. Con eso me detengo. Ahora, este método es iterativo. ¿A qué me refiero con iterativo? Que voy a tener que estar intentando un cálculo cada vez, ¿no? Generalmente se plantea una tabla que tenga el número de iteración, el intervalo, digamos el XL, el intervalo sería XL el valor inferior, XU el valor superior, el XR que es la raíz de esa iteración, y luego la evaluación de la función, ¿no? F sería F de X1 por F de XU, por ejemplo, XL por F de XU. Y también puedo tener un F de XR, ¿no? Entonces, en cada iteración yo fijo valores, digamos aquí un valor A, aquí un valor B. Esto sería A más B entre 2. Aplicando el teorema de Bolzano, si esto es menor a 0 o mayor a 0, yo sé en dónde va a estar la raíz, ¿no? Si está a la izquierda o está a la derecha. Entonces, para la siguiente iteración, yo voy a mover mi rango del XL a XU. Eso es lo que se describe en el paso 3. Y voy a seguir repitiendo esos valores hasta que en una de las iteraciones este valor de la función evaluado en XR prácticamente me dé 0 o muy cercano a 0, ¿no? Les digo que es imposible que me dé 0 exacto, quizás menor a 1 por 10 a la menos 6. Cuando sea menor a ese valor, yo digo ese método alcanzó la tolerancia y converge en el valor de XR, ¿no? El último valor ya cuando convergió, cuando esto tiende a 0, es el valor de XR o la raíz o la solución de esa función. El valor numérico que sustituido en esta función original me haga esa función igual a 0. Lo que sigue sería la aplicación, pero este es el fundamento matemático del método de bisección.